mirando justo entré, ahora sí, estoy mirando la compu y no me veía, Fanny. Sí. Bien. Sí, bien, está bien. Faltaba el día de la -4, ¿viste? Lo que no ir copiando las cosas. El día de la -4, sí. Ahí lo acomodé. Bueno. Uy, se ve horrible ahora, no sé qué pasó. Bien. Se ve feo ahora, che. ¿Me quedé sin señal Y o...? a mí me parece que tenés amarillita la señal. Ahí se acomodó la señal tuya. Capaz que ahora cargue. Sí, 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 sí. Perdóname, Mario, justo se me Sí, cortó. ¿Qué dice 225 por 10 a la cuánto? era la -4, sí. Tenías Gracias. razón vos. Sí, me había comido el -4 del área. ¿Eh? Porque está bien, son centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Te das cuenta por qué es de día -4? Porque yo te contesté así nomás y ahora me quedé dudando si tenías una duda con eso. No, ¿Eh? yo no era porque justo se me cortó. No No, sé era qué Está yo. era. bien, está bien, No, pero... está bien. Ah, está bien, porque ¿de dónde sale 10 a la -4, no? Por pasar de los centímetros a metros. Bien, bueno. Justamente en el problemita de Pablo, esto lo aclara, lo pasa a litros y le da alrededor de 300 y pico de litros por segundo, lo cual con el baldecito que iba a poner yo no me iba a servir demasiado para nada. Sale bastante... Nos da un número medio raro, ¿no? Qué raro nos da eso. Pero bueno, este, 340 litros por segundo parece un río esto, ¿no? Me parece medio... ¿Vos qué pensás, Fanny? O Gise. Sí, sí, ahí estaba. Tenía muteado. Sí, Es un bastante número grande. medio grande, ¿no? Qué raro eso. A no ser que sea el tanque del Parque Luro, que no sé cuánto, el tanque del millón, no sé cómo es. ¿Viste? Qué raro. Eh, Habría que, después lo vamos a chumear un poco eso, ¿no? Vamos a 0,34 metros cúbicos por segundo, claro. Y sí, es como si vacías un tanque. No, bueno, pero capaz que lo que es raro es... Se te cortó. Te escuché chiquito. cortado, no sé qué dijiste del No, plan. capaz que el diámetro, habría que revisar el diámetro. Bueno, rápidamente a lo otro, así lo Que liberamos de ya esto. la agarran en el área de la tubería. El área de tubería es muy finita, ¿no? Claro. Eh, Capaz que hay que poner un tubo más grande. Pero 225 centímetros cuadrados es bastante interesante. ¿Sí? Es 20 por 10 por 10, o sea, un tubo... Bueno, lo veremos. Bueno, finalmente lo que varía, esto es igual a lo que se hizo recién en el otro problema. Lo que es diferente es para sacar la presión en B, porque para sacar la presión en B yo ya no puedo decir lo que decíamos antes. Otra vez tengo, digamos que para resolver el punto B, vuelvo a plantear Bernoulli. Thanks. I will see. Che, ahora se escucha inglés acá, ¿eh? Porque Fanny, el otro día que vos decías que se escuchaba inglés, ahora se escucha en Ahí era inglés yo, esa... Mario, la que te dije. Ah, era vos. Ahora es en casa, ¿eh? No, Ah, mirá. Ah, bueno. ahora es en casa. ¿Viste lo que es lo de la virtualidad? Es así. Somos todos virtuales acá. Bueno, planteamos entre B y C, entonces, es la misma ecuación que pusimos allá arriba, esta, nada más que ahora ponemos B y C. Y la cuestión que vamos a tener es que la presión en B, se nos fue el caño del lugar, ¿no? Pero nosotros tenemos, vamos a hacer el dibujito para acá al costado, B y C están a la misma altura. B está a esta altura y C está a la misma altura. Pero uno está en un diámetro más grueso que el otro.
Entonces, por eso no podemos decir que están a la misma presión, y además esto está, obviamente, en C está abierto a la atmósfera. Yo lo puse acá adentro, pero en C está acá, abierto a la atmósfera. Entonces, ρ por G por IA y B, vamos a subir un poquito, y B más Mario, medio. entonces, Sí, si están las dos a la misma altura y pusimos el 0 ahí, podés sacar esos dos términos, digamos. Que pusiste el 0 a la altura del C, la digamos. altura ambos van a estar a la misma altura, sí. Sí, sí, yo lo estaba escribiendo primero y después, Sí, sí. después simplificábamos, ¿sí? Yes. Por B en B al cuadrado igual a P en C por más ρ por G por I en C más... Bueno, perdón, ese fue mi hijo, si se escucha. Sí, sí, está todo bien. Perdón. Estábamos el otro día charlando de Nos Quedamos con Gise de los sonidos que se escuchaban, que lo debemos haber escuchado todo y nos divirtieron a todos, pero no dijimos nada, porque si parábamos para eso. Bueno, entonces, lo que tenemos acá, ¿quién lo comentó recién? Perdóname que no te presté atención quién era. Martina. Martina, las alturas de B y C son las mismas. Entonces, acá tenemos la densidad, que es el mismo líquido, por G, que es el mismo valor, por las alturas que son las mismas, tenemos el mismo sumando en los dos términos de la igualdad, lo podemos simplificar, ¿sí? Además, entonces, ahora tenemos que sacar la presión en B. Ahora yo no puedo, como en el caso anterior, simplificar P sub B y P sub C, justamente porque P sub C es la presión atmosférica. Y tengo que pasar este término que está sumando acá, restando del otro lado. Entonces nos va a quedar P sub B igual a P sub C, que es la atmosférica, más un medio de ρ por la velocidad en C al cuadrado. Pero si paso todo este término para allá restando, puedo sacar factor con un medio de ρ, que son iguales. ¿Es Ro ahí o G? No, es ρ. Sí. Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. G te aparece solamente en la parte, la componente que corresponde a la potencial. Ah, está bien. ρ por G por la altura. ¿Sí? Y acá te queda B sub C menos B sub B al cuadrado. ¿Sí? Es como que paso todo esto para allá y después saco un medio de ρ factor común. ¿Está? Entonces, bueno, la velocidad en C ya la sabía, porque la calculé hoy. Lo que me faltaría calcular es la velocidad en B para poder hacer esta cuenta. ¿Sí? La velocidad en C la tengo calculada acá arriba, que era lo que había dado 14,8. Así que tenemos que calcular la velocidad en B. Entonces, acá, en estos cálculos siempre o uso esta ecuación de Bernoulli, que ya la usé, me queda la otra, que es la ecuación de continuidad. ¿Sí? La ecuación de continuidad es la que dice que el área en B, que la C, por la velocidad en B, va a ser igual al área en C por la velocidad en C. Todos estos datos los tengo, menos la velocidad en B. Entonces puedo sacar la velocidad en B como el área en C por la velocidad en C, todo dividido el área en B. Bueno, acá vamos a entrar a jugar con las cuentas otra vez, porque según el cálculo de Pablo es 7,57 esta cuenta. 7,24. A mí me ¿7? da 8,04, Mario. ¿8,04? Sí, utilizando el 14,48 de aire. Ah, está bien. Lo que pasa es que él usó el 15, perdón. Claro. 8,04 entonces. Claro. Sí. 8,04 metros por segundo.
Bueno, con ese dato ya tenemos la velocidad en B, la velocidad en C, la presión en C, que es la presión atmosférica. ¿Sí? B en C al cuadrado menos B en B al cuadrado. Bueno, vamos a meter las cuentas acá. Si esto lo hacemos en MKS, la presión atmosférica, supongo que usaremos 1,013. Sí, ahí lo estoy mirando, por 10 a la quinta pascales. Más, bueno, acá me quedé corto, ¿no? 1/2 de la densidad, que si está en MKS tenemos que ponerle 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico, todo multiplicado por la diferencia de la velocidad al cuadrado. Bueno, ahí esa cuenta me lo van a tener que decir ustedes, y si no la voy haciendo acá al costadito, porque yo tengo el cálculo de Pablo que está con con Perdón, con el estaba 10 hablando sin micrófono. Sí, 173.864. 100, 73.864,2 2 pascales. pascal. Bien. O sea que fíjense que le pueden poner, si lo quieren comparar con aquel, le corren 5 lugares la coma y te queda 1,73 por 10 a la quinta. Claro. ¿Sí? Le queda casi del orden del doble de la presión atmosférica adentro del tubo B. ¿Sí? El líquido en este punto, a pesar de estar a la misma altura que en C, tiene una presión más alta que en C. En C tiene 1,03 y acá tendría 1,73 por 10 a la quinta pascal. La explicación la daría de que la velocidad, fíjense, en B nos da mucho más chica que la velocidad en C. Acá se me escapó del dibujito, pero lo bajo. Ahí está. La velocidad en C es 14,48 y la velocidad en B es 8,4, bastante más chico. Me da 7.24, no sé, saqué otra vez. ¿Te das Y no me da. cuenta? Sí. Oh, bueno, lo revisamos todo, entonces. Lo revisamos todo otra vez, Gustavo, y después te lo paso, porque acá sería, bueno, lo puedo escribir acá, me tengo una calculadora acá, así que el área en C es 225, esto podríamos hacerlo sin unidades, porque total después lo dividimos por el área en A, que es 450, y lo multiplicamos por 14,48. 7,24, ¿sí? También me da 7,24, tenés razón. Bueno, eso nos va a cambiar un poco el valor, ¿eh? Nos va más chico entonces todavía. ¿Está bien, Gise? Perdón, ¿lo puedo? Sí, puede ser. A ver. 7,24 Sí. metros por segundo. ¿Sí? Bueno, con más razón entonces, la velocidad en B, igual, nos da más chica que la velocidad en C. Entonces, fíjense en la ecuación de Bernoulli, que es lo que tiene que pasar. De este lado tenemos la presión en B y el término de la velocidad, que es un medio de ρ por una velocidad que es 7, y pico al cuadrado, va a ser esto, ¿no? 7, y pico al cuadrado. Y del otro lado tenemos la presión atmosférica y tenemos el término de la velocidad en C, que es mucho más alta, ¿sí? Es el doble que en B. Por lo tanto, para que esta igualdad se cumpla, si este término es mucho más grande que este término tiene que ser más grande que este otro, para que la igualdad se cumpla, ¿no? El otro desapareció. Así que la presión en B nos tiene que dar más alta que la presión en C, para compensar la diferencia que tenemos en el término cinético.
¿Sí? El término cinético en C es mucho más alto que el término cinético en B. La velocidad acá es mucho más alta que acá, entonces la presión acá tiene que ser mucho más alta que allá para que esta ecuación se cumpla. Esta cuestión es interesante en todos los análisis que hagan de tubos que estén horizontales. ¿Sí? Cuando reducimos o aumentamos el área, nos pasan estas cosas, ¿no? Las compensaciones se dan entre el área y las velocidades. Entre las áreas y las velocidades. Pero cuando estamos en una situación horizontal y planteamos Bernoulli, la compensación se da entre las velocidades también y las presiones. En la ecuación de Bernoulli le aparece la presión como nueva variable, que no está en la de la ecuación de continuidad. Entonces juegan las tres cosas. ¿Mm? La presión influye en la velocidad. Claro, claro. Y ambas, o entre las dos. ¿Está bien? Sí, depende del área. Depende del área, exacto. ¿Ah? Bueno, eso es lo que tenía de diferente del problema anterior, que lo tienen calculado ahí también. O sea, lo que hicimos acá, revisen las cuentas que tiene ahí Pablo, que tiene esa cuestión de la velocidad que después se propaga hacia adelante. Pero lo que tiene interesante de diferente del problema anterior es esta parte del procedimiento, que no estaba en el problema 1. ¿Sí? Y algo para agregar, no de este ejercicio, sino para los que estaban preguntando que se les complicaba los esquemas, ahora viendo que ahí Mario tiene el tubo B y C, fíjense que cuando dice sección circular variable, quiere decir justamente que es o se achica o se agranda el tubito, como lo tiene Mario ahí graficado en el B. En ese caso tengo la sección transversal B más grande que la sección transversal C, que es más chiquita. Para cuando lean los ejercicios, imagínense que es esta situación como la que tiene Mario, ¿sí? En ese caso, lo único que tiene son secciones transversales distintas, pero están a la misma altura, no hay desnivel entre esas secciones, ¿sí? Si hubiera desnivel, sería más como una curvita, como lo dibujó al inicio Mario, entonces tendría el punto B más arriba que el A más arriba que el B, una cosa así, pero a eso hace referencia cuando dice desniveles y secciones transversales, para que se vayan imaginando cómo serían en los otros ejercicios, porque alguien había dicho que se le complicaban los esquemas. Yo les hago una pregunta. Yo podría plantear la ecuación de continuidad acá no sé si lo estuvieron discutiendo con Fanny, por ahí justo lo charlaste Fanny y me colgué A yo. ver. Yo puedo plantear la ecuación de continuidad entre el punto A y el C. Ahí. No sé si lo charlaron esos chicos. No lo conversamos. ¿Qué piensan, chicos, de eso? ¿Qué pasa si yo planteo la ecuación de continuidad entre E y C? ¿Se va a cumplir? ¿Es área por volumen? ¿Área por velocidad? Sí. Área por velocidad. Porque va a Pero yo aumentar acá la tengo, velocidad. Creo que no, por la altura, ¿o no? fíjense, yo tengo el área en A por la velocidad en A, tendría que ser el área en C por la velocidad en C. Pero ¿qué pasa con la velocidad en A? ¿Qué dijimos para empezar a resolver el problema? La velocidad en A era el 0. Entonces esa ecuación no se nos va a cumplir ahí. Yo les digo porque es una duda que generalmente surge por ahí, ninguno la pregunta, porque dice, porque vamos a preguntar una cosa que nadie la pregunta, pero por ahí lo discuten en el teórico. Forma parte de los modelos que nosotros hacemos para resolver problemas. Acá estamos pensando que el área del tanque australiano, que seguro que se lo dijo Pablo en el teórico, pero viste que cuando uno está escuchando, pues nos pasa todo, por ahí lo tienen que decir más de una vez. El modelo acá que estamos haciendo de la situación física, estamos pensando que este área es mucho más grande, pero muchísimo más grande que cualquiera de las otras áreas que intervienen. ¿Sí?
Entonces, en realidad cuando decimos que la velocidad en A es 0, estamos diciendo, en general en física, ¿se acuerdan que usamos una palabrita que tiene que ver con el desprecio, que se llama despreciable? Que, digamos, no es despreciable de que no la queremos a la velocidad, sino que comparada con las otras velocidades es muy chica, justamente porque el área es muy grande. Entonces, la ecuación de la continuidad seguramente se cumple, pero lo que pensamos nosotros es que este área es mucho más grande que cualquiera de las otras. Y esta velocidad es mucho más chica, o sea, despreciable respecto de las otras. Y con ese concepto nosotros solucionamos la ecuación de Bernoulli. Acá al principio dijimos que la velocidad en A era 0. ¿Está? Y es una simplificación válida, porque cuando nosotros abrimos un chorrito para sacar un poco del tanque del agua, el nivel del área va a bajar poquito. Ahora ese modelo se agota si yo estoy tirando demasiado tiempo al agua y el nivel del agua empieza a bajar, ¿sí? Porque ahí va a tener una altura modificable y la cuenta se nos va a estropear, no nos va a dar la cuenta inicialmente. Además podemos pensar que el tanque se está cargando continuamente, podemos pensar un montón de cosas. Pero la explicación viene por acá, de la continuidad. La ecuación se cumple, lo que pasa es que pensamos que la velocidad es muy chica porque el área es muy grande comparado con nosotros. ¿Sí? Eso seguramente lo charlaron ahí con... Yo aprovechaba que íbamos a hacer, que este era el último que hacíamos para comentarles eso. No estábamos metidos en las cuentas de nada. ¿Está? No sé si les resulta claro la aclaración ¿cómo es? O interesante, pero la cosa viene por ahí, porque muchas veces uno después se pone a resolver problemas, a realizar problemas para los parciales, y se empieza a hacer estas preguntas, por lo menos es lo que pasa casi siempre. Tal cual. Bueno, Sí. no sé, Fanny. No sé si ustedes, hay alguien que haya planteado algo del resto de los problemas, porque nada, como dijimos, se pueden hacer solo 5 problemas hasta ahora, con la teoría que dio Pablo. Entonces, no sé si les parece, quieren dejar y plantear ustedes solos los otros 3 que pueden, que son muy parecidos a estos, ¿sí? Si les parece así, podemos dejar acá, o si alguno tiene alguna duda de estos problemas, los podemos seguir planteando alguno más. No sé cómo prefieren, porque por ahí si vienen así como que no pudieron ver el práctico, por ahí estaría bueno que ustedes puedan pensar alguno solo, y que de ahí surjan las dudas, ¿sí? No sé si alguien tiene algo para preguntar o quiere decir algo. Bueno. Parece La verdad Nada. yo tiene que lo dejemos para la semana que viene. No sé, es mi opinión Bueno. personal. Sí. Bueno, No sé el resto, pero para que lo podamos pensar, porque yo creo que la mayoría no pudo avanzar mucho. bien. Bueno, Bueno. chicos. Si no hay nadie que se opone, Tal cual. Estaba la Ahora, pregunta, ahora. claro. Estaba la pregunta de Gustavo, que creo que la van a resolver después por privado. Sí, Sobre un problema. porque Sí. por ahí es de algo que Pablo no avanzó, así que Bien. si querés, Bien. no sé, Gustavo, si estás acá, si después la querés preguntar, no sé si por algún No, correo, no hay problema. por algún No hay problema, mensaje. Fanny. Leo lo lo que discutimos. puso y después vemos. Lo discutimos en la semana que viene. Dale. Ok, dale, no hay problema. Listo, bueno. Que tengan un buen fin de, chicos. Igualmente, profes. Hasta la semana que viene. Chao.